Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 7. Entonces desde el versículo 7, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. La vez pasada habíamos visto sobre la analogía tomada del matrimonio, que Pablo estaba explicando que el hombre que está sujeto a la ley, estaba comparando con una mujer que está casada, está sujeta a su marido por ley. Y vimos que esa ley se refiere precisamente a una ley que se habla de la ley del matrimonio. Pablo no solamente estaba hablando acá como ejemplo, como muchos piensan, ¿no? Daba un ejemplo. No, realmente, porque él comienza diciendo, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, dice. Y ley es la Torá, los 5 libros de Moisés. Entonces él dice, estoy hablando con la gente que sabe de la escritura y sabe de la ley. Entonces, en la ley existe una ordenanza para una mujer que está casada. Tiene una ordenanza. Entonces, así estábamos viendo aquella vez. Y después, finalmente, el versículo 6 del capítulo 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, cuando la gente escucha que estamos libres de la ley, inmediatamente, ¿qué entienden? ¿De qué ley estamos libres? De toda la ley que está en la Biblia. Porque no entiende de qué ley está hablando el apóstol Pablo. Porque no es una persona que conoce la ley. No puede ser que la sangre de Jesucristo nos libre de guardar la ley como no robará o no matará o estas cosas. No puede ser. Entonces, sí o sí debe haber algo que nos tenía a nosotros atrapado o ajustado, por el cual nosotros hemos sido libres. Sí o sí tiene que haber algo. ¿Y a qué se refería? Precisamente a la ley de que un esposo, cuando le da carta de divorcio a su esposa, le deja a ella sin posibilidad de volver a casarse con él. Por más que quiere tomarla otra vez, no puede volver a casarse con él. Y si esa mujer se va y se casa con otra persona, se convierte en adúltera, decía. Pero si este esposo muere, dice, este esposo que le dio la carta de divorcio muere, entonces ella queda libre de esa ley de divorcio que le dio el esposo. A eso estaba refiriendo. Entonces queda libre de poder casarse otra vez con otro. En este caso, ¿quién es el que quería casarse otra vez con esta esposa? Estaba refiriendo a Dios y su pueblo.
Dios, por el pecado de Israel, le tuvo que dar la carta de divorcio. Pero Dios quería recuperar otra vez a Israel, pero no podía por la ley. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que enviar a Jesús en representación suya. Y Jesús viene y muere en la cruz. Paga el precio de nuestro pecado, el precio de la transgresión, el precio por el cual se nos dio esa carta de divorcio. Entonces, paga ese precio y muere Él. Entonces ahí nosotros quedamos libres de esa ley. Así está escrito en la Biblia. Así está escrito en la Biblia. Entonces, ¿ese otro quién es? Él mismo, porque al tercer día Él resucita. Entonces, al resucitar, Él ya es otro y puede volver a tomar a su pueblo. Por eso, en la resurrección de Jesús, somos nosotros hechos otra vez justo, santo y perfecto. A eso estaba explicando acá. Entonces, cuando dice acá, estamos libres de la ley, se refiere a esa ley que nos condenaba y nos impedía volver a Dios. A eso se refiere. Eso que nos impedía, que es la maldición de la ley que sale también en Gálatas. Y cuando dice que ya no estamos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa eso? Ahora no es más porque yo te muestro, mira, acá está escrito, tenés que hacer, ¿qué voy a hacer? Ahora Dios ha ganado mi corazón, dice. Ha puesto su ley en mi alma, en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón. Así dice la Biblia. Entonces, si yo cumplo ahora la ley de Dios, no es porque se me ordena a cumplir, sino porque entendí que tengo que cumplir. Porque deseo cumplir, así está escrito. Y ese deseo y ese entendimiento y esa esperanza y esa fuerza, ¿quién me da? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la prueba de que yo soy nueva criatura. Si yo le digo a alguien, mira, acá dice tener que cumplir, y él hace, bueno, no me queda otra, tengo que hacer. Pero en su corazón aborrece estas cosas, no le gusta, tarde o temprano va a dejar. ¿Saben? Tarde o temprano no va a hacer más. Mientras yo le esté controlando, va a hacer. Pero va a llegar el tiempo que no va a hacer. Así al principio servían los israelitas ante a Dios. Y al final, ¿qué ocurrió? O sea, al principio comenzaron bien, pero después se cansaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La ley no es algo que se le tiene que imponer a alguien. Por eso algunos se extrañan en este tiempo. ¿Por qué no se le impone a nadie? ¿Por qué no se le dice a nadie nada? ¿Por qué no se le llama por teléfono y se le reta? Malditos son ustedes que no viven como la palabra. ¿Por qué? Solamente el Espíritu Santo de Dios puede producir en su corazón el que quiera hacer lo que la Biblia dice. Nosotros no. Si nosotros estamos haciendo que la gente cumpla la ley, entonces somos falsos predicadores, falsos profetas. Nosotros tenemos que transmitir el corazón de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios, y ese poder es lo que tiene que producir el cambio en cada persona, a medida que va conociendo. Por eso ya no estamos bajo ese régimen de la letra, APGI, 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 no, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. Dios me muestra y Dios me revela. Ahora el capítulo 7, ¿qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Esto en ninguna manera también se entiende como ni Dios lo permita, se entiende. En otra traducción yo encontré, ni Dios lo permita. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa ni Dios lo permita? De decir un día a nosotros que la ley es pecado. Y hoy en día eso es lo que la mayoría de la gente dice. No, debe guardar la ley, pero ha pecado eso, de en contra de Dios. Ni Dios lo permita. La ley es pecado en ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué significa esto? Yo no me hubiera dado cuenta que era un transgresor si no hubiera observado la escritura, los escritos de Moisés. La ley de Dios. No, jamás hubiera distinguido de que yo era pecador. A eso se está refiriendo. No me hubiera dado cuenta que estaba mal delante de Dios. Siempre estaría pensando que soy un fiel cristiano, una persona que vivo bien, pero nunca me hubiera dado cuenta de mi realidad. Dice, en ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y acá cuando dice la ley no dijera, no codiciarás, se refiere a una ley que está en los 10 mandamientos, Éxodo 20, 17 y Deuteronomio 5, 21. En esa ley está escrito, no codiciarás. Cuando yo observo esa ley y yo estoy codiciando, ¿qué entiendo? ¿Que soy justo? Que soy transgresor, que soy una persona que está contra Dios. Eso entiendo.
Eso es lo que la ley me hace entender. No es que la ley es mala entonces. ¿Quién es el malo entonces? Yo soy el malo. Yo es lo que estoy mal. Pero se dan cuenta que la gente a la ley le quieren atacar. La ley, la ley, la ley. No, la ley no está mal. La ley es buena. Pablo mismo va a decir aquí. Yo es lo que estoy mal. Y dice más. Esto vamos a tratar de entender bien. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y estas son las frases medio complicadas para muchas personas. Haciendo una revisión de otras versiones, pero la palabra pecado también tiene otra definición, especialmente en este caso. Significa la inclinación al mal, o en hebreo conocido como el Yetzer Hara. ¿Qué es Yetzer Hara? Inclinación al mal, algo que te empuja a hacer lo malo. Algo vos no querés hacer, pero te empuja. Y muchas veces vos no podés dominarle, vos no podés manejarle. Te gobierna, te controla tu mente. Ese es el Yetzer Hara. Ese Yetzer Hara, ¿desde dónde comenzó? Desde el principio. Desde Adán y Eva, ahí está. Por más que Dios le dio a Adán y Eva la ley de que no tenían que hacer esto, pero alguien le empujó a hacer lo que era incorrecto. Alguien le tentó, le puso en su corazón deseo de hacer cosas que no es correcto. Y el apóstol Pablo acá está definiendo perfectamente ese problema en las personas. El famoso Yetzer Hara o la inclinación al mal. Entonces cuando dice acá, más el pecado, se refiere al Yetzer Hara, más el Yetzer Hara, más la inclinación al mal, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa sin la ley el pecado está muerto? Entonces, si vos no le presentás, si vos no pones la ley, las instrucciones a una persona, esta persona siempre va a estar como sin ninguna dificultad. Aparentemente va a estar bien. Pero si vos le pones las instrucciones a una persona, en esta persona van a empezar a manifestarse su verdadera naturaleza. Va a empezar a verse codicia, robo, mentira, adulterio, engaño, heredia. Entonces, lo que se llama transgresión a la ley o inclinación al mal, van a empezar a aparecer, a verse. ¿Me entiendes o no? Entonces, una persona aquí puede estar sentado tranquilamente diciendo, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Pero empezar a mostrarle los mandamientos de Dios, la manera que Dios quiere que viva, y va a salir ese bueno. Entonces, ahí va a aparecer el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Ahí va a aparecer no, me voy de acá, como los fariseos que tiraron la piedra y se fueron. ¿Por qué? Fueron descubiertos. Ustedes saben que las personas que es descubierta, hay dos opciones. Uno, confiesa, se humilla, se arrepiente, o tapa otra vez su apariencia y se va, corre. Esa es la característica de las personas que son descubiertas. Algunos se humillan, cierto, estoy mal, pero otros corren, se van. Entonces el pecado, quiere decir que ahí el pecado, el Yetzer Hara, le gobernó, le ganó y le llevó cautivo. ¿Qué es cautivo? Le lleva prisionero. No puede liberarse de él. Esto es importante entender. El apóstol Pablo está definiendo este punto aquí. Entonces, el pecado que mora en mí, dice aquí, era apariencia, ahora es de corazón. No, el pecado, inclinación al mal. ¿Qué es la inclinación al mal? ¿Cómo le podemos llamar la inclinación al mal? Se le puede decir también el mismo Satanás, el mismo diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Trabaja en las personas entonces, les mueve y les controla. El apóstol Pablo mencionaba esto. Bueno, vamos a ir leyendo en Romanos, capítulo 7, versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando dice sin la ley, un tiempo yo andaba sin instrucciones. Un tiempo yo andaba, o sea, por mi, ¿cómo se puede decir? Por mi buen hombre. Muchas veces nosotros andábamos antes pensando que yo no soy tan malo. No soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Yo no hago las cosas malas, no hago las cosas muy buenas, pero tampoco soy muy malo. Siempre estoy viviendo de acuerdo a mi manera, o sea, sin instrucción de Dios. Solamente yo me califico, yo me pongo una calificación.
Entonces siempre pienso que estoy bien. ¿No han visto ustedes esa clase de personas? Siempre piensan que están bien, porque no hacen mucho mal a nadie, no le dañan a nadie, ¿no? Más bien viven su vida normalmente. Pablo vivía así también. Yo estoy bien. Yo hago las cosas normalmente, sigo a Dios, predico, sigo la halajá, sigo el Shulchan Aruch, sigo las obras de la ley, la interpretación rabínica, sirvo el Shabbat, hago todo lo que mis maestros, mis rabinos me dicen. Entonces, ¿cómo él se consideraba? Una buena persona. Hasta que, ¿qué dice ahí? Sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa venido el mandamiento? Cuando empezó a observar a profundidad y con exactitud los mandamientos de Dios, sacando ya sus tradiciones, sus interpretaciones, su manera propia, que entendió, yo estoy mal delante de Dios. Yo desastre había sido. Yo se pesa ante la seguido, se dejamos, ahí se la reina de los cielos. Eso entendió él. Se dio cuenta, yo morí, dice. Cuando realmente me puse a observar la palabra, me di cuenta, estoy mal. Y eso ocurrió ya en otros tiempos. Nehemías, Daniel, cuando ellos empezaron a leer la palabra, lloraban, se humillaban. Hemos pecado. Hemos sido desobedientes, Señor. Estamos muertos. Nos hemos equivocado. Ese corazón empezaron a tener. Pablo está diciendo, ese corazón empecé yo a tener. Me di cuenta que estaba mal delante de Dios. Y ayer, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida. ¿De dónde saca el apóstol Pablo que el mandamiento era para vida? ¿Se le está ocurriendo en la cabeza nomás? Dios había dicho, yo les doy esta ley para vida. Si la toman, van a recibir vida. Si la rechazan, van a recibir muerte. Así le había dicho en el libro de la ley. He aquí te doy la vida y la muerte. Escoge la vida, dice. Entonces el apóstol Pablo pensaba que él tenía la vida por medio de los mandamientos. Pero ¿qué encontró cuando empezó a observar? Por eso, para darse cuenta que lo que a él le parecía que era vida, le estaba produciendo a él muerte, él se dio cuenta que él tenía sí mismo, su yo soy bueno. ¿Me entienden, no? Por eso él no entendió que, él mira la ley, la Torah es para vida. Pero cuando empezó a mirar la Torah bien detalladamente, ¿qué encontró? En lo que era vida para él, ¿qué encontró? Muerte. Es lo mismo. Todos los creyentes tienen la Biblia en su mano. Hermano, añade ya de cuál la Biblia, cuál la palabra de Dios, cuál me añade vida. Pero ¿cuándo han entrado adentro a profundizar? ¿Cuándo han visto adentro lo que está escrito? Es fácil alzar la Biblia así y mostrar cuál es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Es fácil. Pero entra un poco adentro, interiorizate un poco, a ver qué vas a encontrar. Ahí ya va a ser un poco complicado. Todas las personas se jactan de tener la Biblia. La Biblia es Biblia y todos dicen así. Todos hablan así. Pero cuando empiezan a profundizar, ayer que eso que yo decía que era para mi vida, a mí me resultó muerte. Porque ¿qué encontró él ahí? Que estaba viviendo totalmente bajo interpretaciones humanas, interpretaciones rabínicas. El apóstol Pablo dice, vamos a mirar un poco Gálatas. Fíjense cómo él mencionó en una ocasión. Gálatas capítulo 1, versículo 13. 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Fíjense, él está mencionando de su conducta en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, y ahí que dice, de las tradiciones de mis padres. ¿Qué era el apóstol Pablo? ¿Celoso de qué? De las tradiciones de sus padres. ¿Y qué hacía? Las tradiciones de su padre, ¿qué le produjo en el corazón? ¿Hacer qué cosa? Perseguir a los cristianos, a los seguidores verdaderos de Dios. Imagínense lo que hacen las tradiciones, la costumbre. Hoy en día mucha gente tiene sus tradiciones, sus costumbres que le enseñaron en cualquiera de sus denominaciones. ¿Por qué están persiguiendo a otra persona? ¿Por qué están mirando feo a otro? Generalmente por sus tradiciones. Porque tienen demasiadas tradiciones que se le enseñó, que no son bíblicas,
Entonces, como no cuadran con una persona que está viviendo bíblicamente, le persigue. Entonces el apóstol Pablo está confesando acá. Yo antes aventajaba, era celoso. Celoso quiere decir que no aguantaba que alguien se oponga a su creencia. ¿Su creencia estaba fundamentada en la Biblia o en tradiciones? En tradiciones. Yo aventajaba a mis contemporáneos siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Así está hablando. Bueno, vamos a Romanos. Bueno, entonces ayer, versículo 10, 7:10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué a él le resultó para muerte? Porque empezó a darse cuenta que él estaba viviendo contrario a la Escritura, contrario a la palabra. Por eso es que también en Gálatas capítulo 3, él escribe que maldito todo aquel que dependiera de las obras de la ley. Él entendió que era maldito primero, porque él ¿de qué dependía antes? De las interpretaciones humanas, de la tradición judaica, del judaísmo. Él entendió eso, él entendió que él estaba confiando en creencias humanas y no en creencias de la Biblia. Y por causa de eso estaba persiguiendo a los que servían a Dios, estaba rechazando a Dios. Porque el pecado, versículo 11, o sea, la inclinación al mal, el Yetzer Hará, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tomando ocasión, aprovechándose del mandamiento, le engañó, dice. ¿En qué forma le engañó? ¿Cómo es que le engaña? ¿Cómo se produce el engaño? Y vamos a ver, tenemos que dar unos textos para entender este punto de qué está hablando Pablo. Quiero ir a San Juan capítulo 8 primero. Fíjense ustedes cómo el Yetzer Hará nos engaña a nosotros. A ver si nosotros también no somos víctimas de eso. No es que el pecado te va a decir, ven, peca y serás feliz. No es así. Muchas personas piensan que así le va a llamar el pecado. Ven, vengan a pecar y obtendrán la vida eterna. Claro que no. ¿Qué es lo que hace el pecado entonces? Vamos a ver primero acá en San Juan capítulo 8 lo que Jesús discutió con unos fariseos. Libro de Juan capítulo 8. Recuerden que aquí Jesús estaba hablando acerca de que si conocían la verdad iban a ser libres. 8:31. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense que él lo que le está diciendo a la gente que ya le está siguiendo, a judíos que ya le están siguiendo, que están creyendo que él es el Mesías, que él es el elegido de Dios, le está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, y eso es lo que muchas personas no pueden hacer, permanecer, continuar, no solamente qué lindo, qué bueno, continuar. Si permanecen en mi palabra, seréis o serán verdaderamente mi discípulo. Cuando dice verdaderamente mi discípulo, quiere decir que muchos de ellos van a ser falsos discípulos. ¿Qué va a hacer lo que ellos sean falsos discípulos? No van a poder permanecer en la palabra. ¿Dónde es que el pecado le va a engañar a ellos? ¿En qué forma le va a engañar? Le va a hacer creer que ellos ya son discípulos de Jesús, que ellos ya son escogidos de Dios. Eso le va a hacer creer. En esa parte va a empezar el engaño a funcionar en sus corazones. Por eso Jesús está queriendo ya escarbar sus corazones. No vayan a pensar que porque me siguen o porque están detrás de mí, así más o menos me creen, ya van a ser mis discípulos. Tienen que permanecer en mi palabra. Y después, ¿qué le dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, y fíjense lo que ellos responden: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En este momento ya empieza a salir el orgullo. Es famoso esa persona que vos le decís, hermano, vos tenés que leer más la Biblia para que realmente sea libre delante de Dios. Yo leo hoy la Biblia, yo bajo hoy la iglesia, yo hago como yo, ya. Cuando reacciona así, ya tienen que saber ya que está siendo engañado. Ahora entienden qué es ser engañado. Está creyendo que está ya bien delante de Dios. Porque por algo alguien te está diciendo, te falta la escritura, te falta la palabra. Una cosa es que alguien te diga, te falta que vaya a mi congregación, es otra cosa, ¿no? Pero te falta la escritura, es diferente. Cuando alguien te dice, te falta la escritura, ¿qué es lo correcto que vos le podés responder? Por favor, explícame lo que me falta. Yo voy a sentar y voy a escuchar. Eso es lo correcto. Y escucharle qué es lo que te falta. ¿Qué parte de la escritura te falta?
Entonces, al escuchar lo que te dice, te vas a dar cuenta si lo que te dice viene de Dios o viene de su pensamiento. Pero no puede decir, no, ya hay cuál ya entiende poy. No puede decir eso. Porque puede ser que me falte. Recuerden, Apolo estaba predicando en Éfeso, dos ancianitos, Priscila y Aquila, le estaban observando al terminar el culto, le llamaron y le expusieron más exactamente sobre Jesús. Y él con todo corazón escuchó. Cuando Pablo fue a Berea, ellos también eran estudiosos de la Escritura, pero ellos ahí no rehusaron a aceptar la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo le enseñó? Lo que estaba escrito. No le sacó ningún libro inventado, no le sacó cartas del apóstol Pablo, le sacó la Escritura. Y por la Escritura ellos pudieron distinguir que Pablo hablaba la verdad. Entonces, muy importante eso, pero ahí ya Satanás empieza a trabajar en el corazón del hombre. ¿Y qué le dice acá Jesús? Jesús le respondió, 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hace pecado, y ahí sí podemos entender, ¿qué es hacer pecado? Transgredir la ley de Dios. ¿Y qué es ser esclavo del pecado? Que la inclinación al mal, el Yetzer Hará, te atrapa, te agarra. ¿Y quién es el Yetzer Hará? Satanás. ¿Está bien? Entonces, Satanás, ¿qué te hace hacer? Te hace hacer pecado, te hace transgredir la ley. Y cuando no podés salir de él, entonces te esclavizó yo. Eso está hablando. Ahora, salteando un poquito el versículo 39, 8:39 de Juan. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de... Fíjense con lo que le dice. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Ustedes se están dando cuenta que Jesús ya está notando que ellos están siendo engañados? Que ellos están creyendo que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, que están bien con Dios, que tienen la Torá, que tienen la ley, que son judíos. Pero Jesús le está diciendo, si son realmente hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Hacer lo que Dios le dice. Abraham escuchó mis leyes y la enseñará a sus hijos, dice. Por eso yo le he dado la promesa y la herencia, está escrito en Génesis. Dios le dijo así a Jacob, por cuanto él obedecerá mi palabra y le enseñará mis leyes, mis estatutos y mi mandato a sus hijos, yo le voy a dar esta tierra que le prometí. Eso hizo Abraham. Después, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Fíjense, Abraham escuchó la palabra y aceptó. Vosotros hacéis, y acá está la clave, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y atiéndame, esto es para la gente también que duda todavía de esto. ¿Cómo yo puedo distinguir que Jesús viene de Dios? Yo soy un judío observante de la ley, una persona que sigo la ley, la escritura, la palabra. ¿Cómo puedo distinguir que Él viene de Dios? ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo distinguir yo? ¿Qué me puede hacer entender que este hombre viene de Dios? Un espíritu tiene que caer sobre mí. Entendí que es de Dios. ¿Qué? La palabra. Lo que Él habla tiene que ser cosas que Dios ha dicho. Eso estaba escrito en Deuteronomio. ¿Cómo iban a distinguir a un falso profeta? Cuando ese profeta hable por su cuenta. Falso profeta. Cuando ese profeta hable mi palabra, ese es el profeta que habla la verdad. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes no están distinguiendo lo que yo estoy hablando. Yo le estoy hablando la escritura, la palabra correcta, las profecías, y ustedes no entienden. Quiere decir que ustedes no son de Dios. Ustedes son falsos. No es la palabra de Dios lo que ustedes estudian. Ustedes están estudiando doctrina de hombre, enseñanza de hombre. Les está engañando Satanás. Está aprovechándose del mandamiento para engañarle a ustedes. Le está haciendo creer, sí, ustedes están bien delante de Dios. De la misma manera que le engañó a Adán y a Eva. Están engañándole a ustedes también. Y ustedes están creyendo, sí, estamos con Dios, nosotros creemos en Dios, tenemos mucha palabra de Dios. Cuidado, cuidado, le está diciendo Jesús. Esa misma cosa ocurre muchas veces en este tiempo también. ¿Y cuál es la característica? Se cierra, se enorgullece, no quiere hablar con nadie, no quiere escuchar opinión de nadie, no quiere hacerle caso a nadie. Esas son las características.
Ahí van a distinguir que esa persona está siendo engañado. ¿Qué más dice? Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Eso ya leímos, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. ¿Por qué no entienden lo que le estoy hablando? Porque no apehendui la sheñe, o sea, diowi. Porque no escuchan la palabra que sale de Dios. Por eso no entienden. Después, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Le dijo ya quién era su padre o no? El diablo, padre de la mentira. Ustedes solamente siguen la mentira. Y cuando se le dice la verdad, no quieren creer. Por eso hay que estar muy pendiente de esto. ¿Por qué hay palabras que no me llegan a mi corazón? ¿Por qué hay palabras que no quiero aceptar? ¿Quién es mi padre? Es duro, ¿no? ¿Quién es mi padre? Dios es mi padre, porque Dios me está hablando su palabra y no cuadra con mi corazón. Recuerden que dijo Dios acerca de Caín. Caín era del maligno, dijo. Dios le hablaba a Caín, él, ¿quién? No, ¿acaso soy guarda? Mi hermano, así le respondía. Él le homicida al principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. ¿Quién era su padre de Caín? Satanás. Por eso le mató a su hermano. Fue engañado también. Usó la mentira. Así está explicando Jesús. ¿Se está entendiendo, no? Bueno, Apocalipsis capítulo 2. Seguimos viendo cómo Satanás nos engaña. Lo tenemos que definir. Apocalipsis capítulo 2. Y fíjense cómo acá Satanás fue astuto también. Esto es a la iglesia de Pérgamo. El Espíritu le está hablando a esta iglesia. Y miren lo que le dice. Pero 2.14. Apocalipsis 2.14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es en la escritura, en la Torá está escrito sobre Balaam. Pero acá se le está hablando a una iglesia ya del futuro, o sea, de este tiempo también, de que hay un problema en esa iglesia, en esos hermanos, en ese grupo de congregantes, que tienen una doctrina. Doctrina es enseñanza. La de enseñanza de Balaam. ¿Y qué fue lo que Balaam hizo? Balaam, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, le dio un consejo al rey Balac. Llevarle a este pueblo comida, hacer que le guste la comida que Dios prohíbe, llevarle chicas, señoritas, hacer festivales y en vez de maldecirle, invitarle. Invitarle, venga, gran fiesta organiza el rey Balac para todos ustedes. Habrá comida en abundancia, carne de cerdo, mariscos, chorizo, pancho, y ya. Desfile de modelos. ¿Y la gente se fue o no? La gente vino. ¿Con qué mentalidad iban ellos? Iban aparentemente según consejo que había dado Balaam, el que ellos sabían que le había bendecido. Entonces ellos iban supuestamente por una buena guía. ¿Me entienden, no? Por una buena guía. La gente, no vayan a pensar que esa persona estaban pensando, vamos a pecar contra Dios. No, ellos estaban pensando que estaban haciendo bien. Pero estaban siendo engañados, creyendo que estaban haciendo bien. Para eso vamos a ver acá Números 31. La parte entendimos, Números 31. Solo un texto para entender. Números 31, versículo 15 dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Eso le está diciendo porque los israelitas vinieron a destruir a Madián, pero le perdonaron la vida a las mujeres. Entonces, ¿por qué ustedes le perdonan a esa persona? ¿No saben lo que hicieron a esa persona? Versículo 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen
contra el Señor, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios. ¿Por consejo de quién? De Balaam. Les aconsejó, compartan con estos muchachos, hagan compañerismo. Eso fue lo que Balaam hizo. No piensen ustedes que Balaam apareció, nosotros siempre pensamos como Balaam un maldito. No, él apareció como una persona, como un líder, haciendo querer unir a los israelitas con los madianitas, haciendo que compartir, en vez de que echen maldición. Balaam, ¿para qué vas a maldecirle a esta gente? Mejor brindarle tu apoyo, brindarle tu solidaridad. Ahí van a caer ellos. ¿Se dan cuenta? Satanás sí le engaña a las personas. Te ofrece todas las cosas que a vos te gusta, que vos querés, pero te hace pensar que está bien, que no está mal. ¿Pero qué produjo eso? Gran mortandad. Hasta acá se entiende lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Bueno, volvamos a Romanos. Entonces podemos entender por qué el apóstol Pablo dice el mandamiento, porque el pecado, o sea, el yetzer hará, la inclinación al mal, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es me engañó? Me hizo creer que yo estaba haciendo bien las cosas. Me hizo creer así. Por eso, ese es el engaño que hace Satanás. La inclinación al mal te hace creer que está haciendo bien. Te hace creer que vos no estás transgrediendo los mandamientos de Dios. Eso es normal. Tu naturaleza es normal que haga esas cosas. No te vayas a quebrantar por eso. ¿Y qué hace al final? Te mata. De manera que la ley, versículo 12, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que entiende el apóstol Pablo? La ley es algo bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Diferente, y miren lo que dice. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Así pregunta. ¿Esto qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? Él recién está diciendo que la ley es justa, santa y buena. Entonces, la cosa buena a mí me lleva a la muerte. ¿Cómo puede ser que algo bueno a mí me haga morir? Pablo se está preguntando. Dios no lo permita. Aquí estaba en esa traducción. De ninguna manera. Aquí dice, en ninguna manera. En otras versiones lo que está diciendo ahí, en una versión más antigua que yo busqué, dice, Dios no lo permita. Jamás que algo bueno que Dios me ha dado produzca en mí la muerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice aquí? Dios no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno. ¿Qué es el pecado? El pecado aquí también se entiende la inclinación al mal, la transgresión a la ley. Ocasionó la muerte, produjo en mí la muerte utilizando algo bueno, dice. ¿Qué era algo bueno? La ley. ¿Pero para qué? ¿Por qué eso hizo el pecado? ¿Por qué el pecado usó la ley para matarme? Acá dice, para que el pecado fuera claramente expuesto. ¿Qué es expuesto? Para que yo pueda distinguir que eso es algo malo. O sea, si yo agarro algo y este algo produce en mí dolor, muerte, yo voy a darme cuenta que esto es algo bueno o algo malo. Malo. Entonces voy a deshacerme de él. ¿Me entiendes? Voy a alejarme de estas cosas. No voy a. Entonces cuando el pecado, ¿qué es el pecado? La inclinación al mal. Cuando la inclinación al mal tenía que buscar algo para alejarme a mí de Dios. Busca los mandamientos. Entonces yo descubro ahí que estoy mal delante de Dios. Me doy cuenta que estoy mal. Pero ¿qué me dice acá? Fíjense. ¿Qué era el objetivo de que el pecado sea expuesto? ¿Cuál es el objetivo? Para que sea expuesto como pecado, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, pudiera ser conocido como pecaminoso. Y yo quería saber más sobre esta palabra pecaminoso, porque dice que a través del pecado, a través del mandamiento, se va a demostrar que el pecado es no solamente pecado, sino pecaminoso. ¿Y qué es pecaminoso? Algo malo para mí y Dios, dice. O sea que el mandamiento me está tratando de hacer entender que mientras yo estoy viviendo transgrediendo la ley, van a venir consecuencias malas para mí y también Dios me va a observar así. ¿Me entienden? ¿No?
Entonces, cuando yo descubro eso, que estas cosas primero le producen cosas malas a Dios en contra de mi vida. Y también me van a producir cosas malas a mí, ¿qué voy a querer hacer? Alejarme, dejar. ¿Me entiendo, no? Eso Pablo está explicando aquí. Entonces el mandamiento tenía un buen objetivo. Desenmascarar al Yetzer Hara, al diablo. Cuando alguien te está dando consejos, y todos sus consejos que te está dando están produciendo torpeza y errores, tiene que haber entonces algo que contraste. Y ese algo que contraste los consejos de ese malo es la ley, es los mandamientos. Entonces ahí vos distinguís, los consejos que me está dando esta persona son algo dañino para mi vida. Porque la ley, o sea, estas leyes me están mostrando eso. Y ahí vos te das cuenta que está mal, está actuando mal. Bueno, sigamos el versículo 14. Porque sabemos, versículo 14, que la ley, la Torá, los mandamientos de Dios, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y esta palabra carnal quiere decir, todavía tengo mi vieja naturaleza. Quiere decir, yo soy un hombre con naturaleza antigua. Cuando sale en la Biblia carnal, quiere decir naturaleza antigua. ¿Qué significa eso? Aquí cuando me presento como hijo de Dios, yo digo, yo soy nueva criatura, yo soy nacido de nuevo, heredera, ¿no? Pero la realidad es que yo tengo todavía ese mismo cuerpo que vivía pecando, que vivía desobedeciendo a Dios, lo tengo todavía ahora. Tengo todavía mi naturaleza antigua. Pero los mandamientos de Dios, las cosas de Dios son espirituales. Pero yo, el ser interior mío, o sea, yo, mi persona, soy todavía el mismo hombre que nació en este mundo bajo sistema del pecado. Eso sabe muy bien Satanás. Porque sabemos, por eso dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy un hombre con vieja naturaleza, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí ya el apóstol Pablo está mencionando una cosa. Lo que hago no lo entiendo. ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Qué es lo que está notando que él hace? Su viejo hombre, su hombre que se desviaba de las cosas de Dios, quiere seguir desviándose de las cosas de Dios. Y él no entiende eso. ¿Por qué? Si yo soy una persona nueva y porque todavía está en este cuerpo. Pero él está descubriendo acá esto. ¿Me entiendes? Todavía está en este cuerpo antiguo, este cuerpo pecaminoso, que vivió transgrediendo la ley de Dios, que experimentó la transgresión a la ley de Dios. Porque el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar, jamás va a experimentar el pecado. Pero este cuerpo ya experimentó. No se le puede más quitar eso en la mente de este cuerpo. ¿Qué dice acá? No lo entiendo. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y escuchen muy bien esto. Ya que la ley es espiritual, hay algo dentro de esa persona carnal que empieza a entender que esto que está haciendo o que esto que quiere hacer su cuerpo no está bien. Hay algo adentro. Entonces ahí Pablo se está dando cuenta que ese es el ser espiritual que viene de Dios. Hay alguien que se da cuenta. Por más que el cuerpo pecaminoso que tengo, el cuerpo inclinado hacia el mal, quiere irse hacia ahí, pero dentro otra vez hay alguien que se opone, que no le agrada, que sabe que está mal. Esas son la prueba de que recibió el Espíritu de Dios. ¿Qué dice más? Y versículo 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto hay que entender muy bien. Cuando dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello, quiere decir, como entendieron mucho, que yo puedo pecar y no soy yo el que hace, el pecado que mora en mí lo que hace. No, estoy entendiendo nomás que el que se quiere inclinar hacia este mundo no es ese ser nacido de mí, sino es esa inclinación al mal que lastimosamente por tener la descendencia de Adán, todavía tengo en esta vida. Él descubrió eso. No soy yo. El hombre interior es un hombre nacido de nuevo. ¿Y cuál es la prueba de eso? A mí me deleita las cosas de Dios. Me agrada las cosas de Dios. Pero entonces lo que Pablo está descubriendo acá es que hay una lucha.
Acá hay una guerra. Esto le está explicando a los hombres de Gálatas. Estamos en de Romanos. Bueno, y después también a los de Gálatas. Dice más, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este pecado que mora en mí, mora significa que vive, es el Yetzer Hara, la inclinación al mal. Ese espíritu que gobierna a las naciones, mientras tengamos todavía este cuerpo, va a querer gobernarnos todavía a nosotros, va a querer dominarnos todavía a nosotros. Fíjense ustedes cuando los israelitas salieron de Egipto, y atiendan muy bien esto, ellos fueron liberados del faraón, de los egipcios. Ellos estaban en camino a la tierra prometida, pero había algo que les empujaba a oponerse a Dios y a rebelarse a Dios y a volver a la tierra de Egipto. ¿Quién era? El Yetzer Hara, la inclinación al mal. Aunque salieron de Egipto, dejaron todas las tradiciones de Egipto, ¿quién les acompañó en sus corazones? La inclinación al mal. Actualmente, la inclinación al mal ya no está más, desapareció. Sigue, está actuando, todavía está trabajando. Y con los hijos de Dios con más fuerza. Eso es la verdad. ¿Cuándo va a ser destruido? Dice, en el milenio va a ser atado y va a ser tirado. Ahí ya no va a ser más nadie engañado. Pero actualmente está operando todavía. En los hijos de desobediencia opera sin problema. Pero en los hijos libertados es una guerra, crea una guerra, un conflicto. Así está explicando en la Biblia. Bueno, quiero ver, antes de continuar leyendo, vamos a continuar leyendo unos versículos más, después quiero ver un texto. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, otra vez, ¿qué es carne? Mi vieja naturaleza. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces cuando vos pensás que tu hombre natural puede hacer cosas buenas, te está equivocando, está siendo engañado. Recuerden que eso vimos que le pasó ahí cuando Jesús discutía. Ellos pensaban que su ser judío, su linaje de Abraham, su trascendencia, su descendencia de Abraham carnal, era lo que le hacía a ellos ser buena gente. No, tu naturaleza humana, si vos confías en tu naturaleza humana, siempre vas a equivocarte. Entonces, ¿en qué tenés que confiar? En tu naturaleza espiritual. Y eso es espiritual, y eso es bíblico, y eso es por la fe, y eso es por la palabra, y eso es todo conforme a lo que Dios hace nada más. O sea que vos tenés que despojarte, por eso dice, negarte a ti mismo. Y creer solamente en la palabra, que es espiritual. Cuando yo creo en mí, entonces ahí fracaso ya. ¿Qué dice acá? Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza vieja, no mora el bien. Así que yo no puedo presentar. Yo soy buena persona, hermano, confíen en mí. ¿Puedo presentarme así? No puedo presentarme así. Sí o sí, el diablo. Cuando yo me presente así, con más razón el diablo me va a engañar. Con más razón va a querer destruirme. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice acá, el mal que no quiero, eso hago. O sea, lo que Pablo está distinguiendo es que se da cuenta que su naturaleza vieja siempre se está rebelando contra la cosa de Dios. No es que él está viviendo con esas cosas. Que si él va a dejarse guiar por su carnalidad, siempre va a estar haciendo las cosas contrarias a Dios. Eso está diciendo. Y si hago, versículo 20, lo que no quiero, ya no lo hago yo. Una vez más, sino el pecado que mora en mí. El Yetzer Hara. La inclinación al mal. Entonces me doy cuenta. Entonces, es una forma de distinguir. Hay un ser interior que se inclina hacia el mundo. Si le descubrías ese ser interior, te vas a dar cuenta, está ahí. Y ahí vas a poder distinguir muy bien por qué te empuja siempre a ir en contra de Dios. Y le vas a descubrir. Bueno, aquí quiero quedar un ratito para ver unos textos de la Biblia. Mateo capítulo 12. Fíjense lo que dice acá. Mateo capítulo 12. Algo muy interesante. Jesús mencionó acerca de este hombre interior. Versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Acá menciona un espíritu inmundo dentro del hombre, que un día salió. ¿Cómo es que salió? Porque esa persona empezó a escuchar la palabra, a seguir a Dios y fue expulsado de ahí. Pero miren lo que pasa. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿Cómo le llama él a este cuerpo? Su casa, su propiedad, porque él ya estableció ya ahí su reino. De donde salí. Y cuando llega la haya desocupada,
barrida y adornada. Lo más importante es la primera palabra. ¿Cómo lo halla? Desocupada. Entonces cuando vos saliste de un lugar y después regresás otra vez y está desocupado, ¿qué significa? Que puede entrar otra vez a vivir. Nadie habitó ahí. No hay ningún impedimento. Aunque está adornada, limpio, está todo bien, pero no habitó nadie. Y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Acá dice moran. Recuerden que en Romanos está diciendo el espíritu, el pecado que mora en mí, dice. Está viviendo dentro de él. ¿Y qué hace estos espíritus peores y entrados moran allí? Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice. Entonces vuelve a ser, se convierte peor que antes. Se vuelve más terrible. Ahora, este hombre que su casa estaba adornada y barrida, ¿saben quién es? El hombre religioso, que empezó a meterse en la religiosidad, en la palabra, en la escritura, pero nunca dejó que el Espíritu de Dios entre a su corazón. Solamente exteriormente estaba viviendo muy bondadosamente. Entonces, cuando él confía en su exterior, él ya no necesita mirar su interior. No sé si me entienden. Cuando vos confías demasiado que sos por afuera, sos muy bueno, ¿para qué vas a mirar tu interior? Pero el diablo, ¿qué mira? Tu bueno de afuera, primero mira tu interior, ¿cómo está? Adentro tener realmente el poder de Dios, la palabra, la guía de Dios, el Espíritu Santo. No hay, entonces, pero va y trae otros 7 espíritus peores y mora. Y después el versículo continúa. Así también acontecerá a esta mala generación. Y yo estuve viendo en otra traducción, ¿saben cómo dice ahí? Así también acontecerá con esta generación sin ley, dice, o sin Torah. Así está escrito ahí. O sea, ¿qué es lo que le faltó a este hombre? La ley de Dios, la Torah. Era muy bueno, era muy religioso, pero no quería cargar su corazón con Dios, con la palabra de Dios. No quería tenerle a Dios en su corazón. Quería solamente estar limpio. Entonces los espíritus inmundos dicen, esto es mi propiedad. Pablo estaba entendiendo esto. ¿Me entienden, no? Otro texto que quiero ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. Fíjese lo que dice aquí. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo le envió a Timoteo, a los tesalonicenses, porque él sabía que ellos estaban expuestos a ser tentados por alguien llamado el tentador. ¿Sí o no? Y nuestro trabajo fuese en vano. ¿Qué significa? Hemos liberado sus corazones de este espíritu y no queríamos que sean hombres religiosos que digan, no, todavía tenemos la fe, hermano, ya no entiende pama, no tenéis más la palabra. No. Porque el tentador, ¿cómo te tienta el tentador? Te dice, de hoy ya entendé, man, de dónde vale, man, de hoy ya hay cuapa, man, de leco te más bebé. Vos no necesitas más de nadie, vos ya sabes todo. Ahí te tienta y ahí trae 7 espíritus peores y ahí empieza tu estado a decaer. Sos arrogante, altanero, orgulloso, no querés saber nada de nadie, no querés escucharle a nadie. Los 7 espíritus empiezan a gobernar, 7 espíritus peores tus corazones. Pablo estaba advirtiendo de eso. Estaba preocupado de vuestra fe, de su fidelidad a la Escritura. Segunda de Tesalonicenses, ahí al lado. Capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Desde 1 voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es esta persona? Fíjese lo que dice ahí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
El hombre de pecado es el que se opone a todo lo que se llame Dios, a todo lo que sea bíblico, a todo lo que se haga conforme a la Biblia. Por eso estén pendientes. La prueba y manifestación de los últimos tiempos es que cuando vos empiezas a vivir o a hacer lo que dice la Biblia, la gente se va a oponer. No, eso ya no se hay que hacer. Cuando ustedes escuchen que alguien diga, eso ya no se hay que hacer, hombre de pecado. Ahí está. Le descubrieron a usted. Eso ya se acabó, eso se terminó. Porque se opone, dice. Se opone a todo lo que es objeto de culto. La palabra objeto de culto es objeto de ceremonia o celebraciones o servicios. No le parece correcto que se haga culto, no le parece correcto que se haga reunión, ni celebración, ni nada. Y la carta de Tesalonicenses habla de las celebraciones. Cuidado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todas las cosas, cultos, reuniones, celebraciones, y alguien se opone, su corazón rechaza, tengan en cuenta que un espíritu de pecado se está manifestando, según la Biblia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Me queda un versículo más y termino. Quiero que vean lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu quiere decir, andad estudiando lo que dice la Biblia. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne quiere decir la naturaleza vieja. ¿Entienden ya acá, no? La naturaleza que vivía, que experimentó el pecado. Lastimosamente nuestra carne, nuestra naturaleza, experimentó el pecado, vivió el pecado. Y algunos que están aprendiendo están experimentando el pecado. Entonces está hablando que esa naturaleza se va a oponer a su nueva naturaleza, dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese. ¿Se dan cuenta que acá dice que se oponen? Hay una guerra. Sí o sí en su mente va a aparecer pese con de ir la Biblia, pese con Dios no gustáis. A Dios no le gusta lo que están haciendo. Entonces si este espíritu se está rebelando contra su deseo carnal, ustedes le tienen que dar el apoyo, ¿sí o no? El favor, no negarle, no rechazarle. Al contrario, tienen que apoyarle, porque dice que acá dice que se va a oponer. Su espíritu salvo se va a oponer contra su antiguo deseo que le gustaba vivir conforme al mundo, que tienen todavía mientras vivamos en esta tierra. Volvamos a Romanos, para terminar. Entonces nos quedamos 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acá dice hallo esta ley. Acá no se refiere a la ley de Dios. ¿Cuál ley? Una ley significa unas instrucciones que me enseñan a rebelarme contra Dios, a oponerme contra Dios. Ese es el hombre de pecado, que va a empezar a poner reglas o sistemas que se opongan a Dios. Después, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién hablaba de que se deleitaba en la ley de Dios? El rey David. Me deleitaba, me era como miel. Gracias a tu consejo me he librado de muchas maldades. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siempre David se deleitaba en la ley de Dios, el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, fíjense acá una cosa, ya que la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿El qué está viendo? Dice, está viendo a sus miembros, su cuerpo, quiere decir, rebelarse contra la ley de su mente y llevarle cautivo. ¿Cuál sería eso que se estaba rebelando contra la ley de su mente? ¿Qué sería? El Yetzer Hara, la inclinación al mal. Siempre se está queriendo oponer a lo que en su corazón Dios ha puesto. El día que vos recibiste el Espíritu Santo de Dios, va a aparecer este Yetzer Hara queriendo interrumpir. Me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cómo te puedo decir? Te ordeno que transgreda la ley. Esa es la ley del pecado. Te ordeno a que desobedezca los mandamientos de Dios. Es una orden. Y yo, como fiel, obedezco.
Así es. Te ordeno a que transgreda los mandamientos de Dios. Te ordeno a que no apoye este culto, ninguna cosa que venga de Dios, te ordeno que no apoye y yo hago caso. Yo sigo. A ese, sí, amo. Recuerden que Jesús le dijo que si quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Pero si no quieren hacer eso, van a ser esclavos del pecado. Van a hacer lo que su padre Satanás quiere que haga. Así le había dicho, le había anunciado. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Esto es lo que nota y entiende. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? Este que tenemos. Porque este cuerpo, la verdad, siempre se quiere ir en contra de Dios. Por eso es miserable. ¿Sí o no? Siempre se quiere ir en contra de Dios. No, obsérvele nomás. Mañana profundo chupé. Siempre José contra de Dios. Pero va a haber un engaño. No, de bueno, de ahí, pastor, pero usted investiguenle. Por eso Pablo dijo, soy un miserable. Ese es el calificativo que una persona que entiende esto al final puede decir sobre sí mismo. Soy un miserable. Por mí mismo soy un miserable. Pero gracias doy, versículo 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La pregunta, ¿quién tiene más poder? ¿La mente o la carne? ¿La mente o la carne? ¿En serio? Yo una vez me fijé, un enorme camión, dos tenía ese, ¿cómo se llama? Su carrocería doble. Y el que manejaba un flaquito, así apenas, su mano así. Y yo podía, ¿cómo? Parecía vomita ahí. Pero entraba ahí, entró perfecto. ¿Dónde está el poder de esa persona? En la mente. No en su cuerpo. En la mente está. Si nosotros tenemos la escritura, la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, este cuerpo no va a poder hacer nada. Este cuerpo va a ser gobernado por la mente. Recuerden dónde ha puesto Dios su pacto con nosotros. Este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y nunca más me acordaré de su pecado. Entonces Dios ha puesto en nuestra mente, ¿por qué? Porque sabe que el que gobierna su mente, gobierna su cuerpo. ¿Es así o no es así? Una persona que es demente, ¿cómo anda? Así. Porque no gobierna su mente. Pues vos gobernás tu mente, vos controlás todo. Tu trabajo, tu estudio, tu casa, todo controlás y controlas tu mente. Pero si tu mente es demente, entonces tu cuerpo hace tonterías. Por eso con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios. ¿Qué clase de vida va a llevar entonces? Si con tu mente servía la ley de Dios, ¿tu cuerpo va a andar pecaminosamente? No, increíblemente la gente piensa así. Ñandeo, ñande mente, mete la servilla a Dios, pues ñande carne es pecado, entonces ya. No, si tu mente sirve a Dios,